de las naciones. Pero hoy voy a hablarles de otro hombre. ¿Qué piensan ustedes si yo les digo, piensen en Sansón? Cuando uno piensa en alguien como Sansón, lo más natural es que uno enseguida se vaya, Dalila. Y en buen lenguaje, digo buen lenguaje el mío, ¿no? Porque yo soy colombiano, metió las patas el pobre hombre y no se la han perdonado nunca. Entonces cada vez que se habla de Sansón, se predica Sansón y Dalila y le quitaron el pelo y le sacaron los ojos y no sirvió para nada, etcétera. Pero yo hoy voy a hablarles de un dicho de Sansón que tiene un tremendo mensaje y se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 14, versos 5 y 6. Vamos a comenzar ahí. Qué bueno que usted tiene un buen reloj ahí al frente, hermano. Y sí funciona, ¿no? No funciona, pero lo tiene ahí. Jueces capítulo 14, versos 5 y 6 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí, fíjense esto, un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el verso 6 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Pedimos, Señor, que nos bendigas en esta mañana cuando vamos a hablar de los dichos o el dicho de Sansón como una lección para nuestras vidas. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, pasando al versículo 14, veamos el dicho de Sansón. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Nosotros como hispanos somos gente que estamos muy dados y conocedores de los dichos de nuestros pueblos, ¿verdad? Y es posible que para cada cosa que hagamos tengamos un dicho por delante. Y hasta ha llegado al caso donde dichos dicen que son hasta bíblicos. Por ejemplo, como ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia, eso no está en la Biblia. Pero son tan comunes que a veces lo decimos así. Camarón que se duerme, le sacan los ojos. En fin, entonces, tenemos dichos para todo. Y, o por lo menos nosotros, los que estamos en la parte del sur de América, Colombia para abajo, yo sé que en Puerto Rico también es así porque estuve en Puerto Rico una vez y me enamoré de Puerto Rico, hermano. Yo siempre le he dicho a Nieves, yo me enamoré, y a Jorge le he dicho, lo que pasa es que ellos son tan sinvergüenzas conmigo que se consideran mis amigos y nunca me invitan. Se van y nunca me dicen nada. Así que los comprometo yo la próxima vez que vaya, me invita a Puerto Rico. Bueno, hoy es Navidad, yo quería que se rieran un poquito. Porque sí. Ok, vamos ahora a lo que dice la Biblia aquí. Y me llama la atención cuando comienza el versículo 4 y 5. En este versículo 5, o en estos versículos que he leído, he sacado por lo menos 3 lecciones que me llaman la atención. Número 1, es su primer hecho sobrenatural o demostración de su fuerza. Dice la Escritura que él salía con sus padres y vino de repente un león y le atacó. Y yo me estaba preguntando, ¿qué representa ese león? Lo dice en 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? Ustedes lo han leído, conocen el versículo que dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo es que dice? A ver.
buscando a quién devorar. Yo no sé si este año que ya está terminando, ustedes han tenido esa experiencia. Y yo no sé cuántas veces ese león vino contra ustedes de una forma que parecía que ya los iba a acabar. Es más, llegó un momento cuando el rugido de él fue tan fuerte que dijo, de esta no puedo salir. Nosotros los pastores estamos escuchando todos los días los rugidos de león, y es más, y el hermano Nieves lo sabe, el pastor Nieves lo sabe, que uno a veces escucha, cuando escucha un rumor, parece que fuera un rugido de león, ¿no? O eso a mí solo que me pasa. No, usted ha hablado conmigo a veces porque lo que pasa es que ustedes no saben, pero con el hermano Nieves nos conocemos desde que llegó aquí a esta ciudad. Estos muchachos que hoy están tan buenos en la música, eran unos muchachitos, yo creo que ellos ni se acuerdan de mí, pero estuvimos muy cerca, hemos visto sus luchas, y yo podría decir, conociendo al hermano Nieves y a su esposa especialmente, yo digo, el león ha rugido más de una vez para ustedes. Ha rugido de una manera tan fuerte que parecía, lo que nos sucede a nosotros en el ministerio es que a veces el león ruge de tal manera que quiere sacarnos corriendo. Y cuando pensé en esto, yo dije, en mi ministerio, y otra vez les digo, no me saquen la cuenta, pero estoy cumpliendo este año que viene, no es para que me vayan a hacer fiesta, o yo en pero voy a cumplir 60 años en el ministerio. Entonces, en este tiempo, en todo este tiempo, en los lugares donde he estado, el león ha rugido de una manera tan fuerte sobre nosotros que a veces nos ha sacado corriendo. Y yo me acuerdo, siendo pastores en Venezuela, en una ocasión el león rugió pero tan fuerte, que no nos quedó otra que salir corriendo. Y fue demasiado fuerte. Y parecía que todo se había acabado. Parecía que todo ya había llegado a su final y el ministerio de Gonzalo Afanador se había terminado ya. El león rugió demasiado fuerte. Y entonces llegamos a otro país, a Colombia, que es nuestro país porque estábamos en Venezuela. Y allí Dios utilizó a un ángel que vino en nuestra ayuda, era un pastor de la iglesia. Y el Señor comenzó a bendecirnos a través de él y ahí nos quedamos un tiempo. Pero lo que quiero decir es que el león siempre ha rugido. El león siempre ha estado al acecho. Y yo no sé cuántas veces lo va a volver a hacer alrededor o al lado suyo, pero él no va a estar calmado nunca. Y dice la Biblia aquí que ese león representa la batalla del creyente diariamente. Acabamos de enterrar a dos amigos. Uno fue Manuel de la Garza, que el pastor Nieves lo conoció. Manuel de la Garza, un hombre que sirvió al Señor aquí en el ministerio, especialmente en nuestra región subcentral de la Iglesia de Dios. Y fue un apoyo para nosotros por muchos años. Un hombre que se fue joven y cuando lo enterramos, podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y lo que me alegra es saber que estos hombres, porque he estado cerca de ellos, han luchado. Me acaban de informar que en Venezuela acaba de morir hace 3 días otro amigo pastor. Entonces me llamó un compañero del ministerio allá en Venezuela y me dijo, Gonzalo, ¿sabe que los viejitos se están muriendo? Cuídese. Y yo para quedar bien dije, no es verdad, se están muriendo los más jóvenes, de 60, 65 años. Ya para mí tal vez yo creo que no me va a llegar todavía. Pero no, lo que quiero decir es que estos hombres, como los he conocido y que han batallado en la vida, se han enfrentado y podría hablar de ellos. Acabamos de 4 días de enterrar a otro amigo aquí mismo en Houston, del cual fui pastor 2 veces en su vida, desde que era niño y ahora después. Y lo acabamos de enterrar también
un muchacho que le sirvió al Señor desde su niñez y yo vi sus batallas, vi sus luchas, vi su forma de enfrentarse a la vida, pero cómo siguió adelante. Eso es lo importante. Hermanos, que no importa la batalla, como se ha venido, podemos seguir adelante. Ahora bien, llegando al versículo 14, que es al que me quiero referir, el dicho de Sansón. El dicho de Sansón es un poco extraño cuando dice, del devorador salió comida. Ustedes saben que cuando Sansón le dio ese dicho y se lo dijo a los filisteos, ellos quedaron pero que no sabían de qué se trataba. Para mirar la historia, ustedes han leído la Biblia, dice que cuando Sansón mató al león, a los pocos días pasó por ahí y las abejas hicieron una colmena en el vientre del león muerto y él lo que hizo fue sacar el panal y comió. Eso tenía sentido para él, pero para la gente no. De la misma manera, a veces hay cosas que le suceden al creyente que no tienen sentido para la gente común. Y estamos envueltos en un mundo espiritual donde si usted dice cómo Dios lo ha sacado adelante en algún momento, la gente dice, es imposible. ¿Cómo lo hizo? No se sabe cómo, pero Dios lo hizo. Ahora, del devorador salió comida. Esta es la primera parte del enigma. Para nosotros es un hecho real esto, para la gente no. Y cuando yo estaba pensando en esto, comencé a irme hacia atrás a tantos eventos que no puedo mencionarlos todos uno por uno, pero hay momentos cuando ese devorador se ha convertido, porque a veces creemos que cuando viene un ataque del enemigo es para acabarnos, pero sabe lo que dice la Biblia y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Acabo de hablar con un nieto que en este momento está en Argentina. Era músico de una de las iglesias más grandes en Colombia. Y él, como músico, pago por la iglesia, de repente le dieron la carta de despido. Se la dieron a principios de diciembre. Usted se puede imaginar, para alguien que está trabajando, que le den una carta de despido a principios de diciembre, eso es terrible. Para mí es un niño, porque es mi nieto, tiene 22 años, pero para mí es un niño y yo lloré con él y dije, pobrecito mi nieto. Lo único que pude decirle fue, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Resulta que a los días conoció a alguien que está en Argentina y le dijo, quiero que venga ese muchacho a pasar la Navidad y el Año Nuevo aquí. Le pagaron pasajes, se lo llevaron, está ahorita disfrutando. Ayer hablé con él y le dije, mijo, ¿se acuerda usted de lo que dice en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios. A veces lo que para nosotros parece una crisis, un problema, si él hubiese estado trabajando donde estaba y le dan el pasaje no puede ir. Pero Dios tuvo que decirle, se sale porque tengo algo para ti. Eso es lo que a veces no entendemos. Cuando nosotros salimos de Venezuela y salimos en una situación que no entendía por qué y que Dios nos había hablado tantas veces que teníamos que salir, fue antes de que Chávez comenzara su gobierno. Nosotros estábamos en un apartamento bueno, teníamos una iglesia, éramos líderes a nivel nacional, pero el Señor dijo, tienen que salir de Venezuela. Y como no quería salir, yo siempre lo he dicho de esta manera muy jocosamente, el Señor tuvo que agarrarme de aquí y darme un puntapié y dijo, te vas porque te vas. Yo no lo entendía. Pasaron meses y no lo entendía. Y no sabía por qué. Lo que quiero decirles, hermanos, es cuántas veces a usted le ha pasado y le puede pasar en cualquiera de estos momentos algo y no sabe por qué. Y uno lo que ve es al devorador queriendo comérselo. Pero de repente dice la Biblia que del devorador salió comida.
Entonces, hace años, siendo pastores en Venezuela, me dediqué un tiempo a ser conferencista en las iglesias. Me invitaban por todo el país y yo iba. Pero usted sabe, y no sé si el hermano Nieves lo sabe, pero a veces para el que vive de esto, vive por la fe, es difícil. Porque el que tiene un trabajo sabe que el 15, el 30 le llega un cheque, el último del viernes, etcétera, pero a nosotros no nos llegaba cheque. Si no me invitaban y no me daban una ofrenda, porque a veces pasaba que fui a iglesias y no me dieron ofrenda, pues no había dinero. Y llegó un tiempo cuando tenía ya 2 meses vencido de mi apartamento, vencido el teléfono, la luz, mejor dicho, estaba así. Y me invitaron de una iglesia que está bien pegado al Brasil, allá en Venezuela, Puerto Ordaz. Y cuando yo llegué a predicar, yo no sé cómo esos hermanos fueron tocados por el Señor y me dieron una ofrenda para ese momento, una ofrenda de 7,000 bolívares. Yo quiero decir que 7,000 bolívares en ese momento, cuando el bolívar estaba a 4.30 todavía, significaba que yo podía pagar mis 2 veces de renta, pagar todos mis biles, podía arreglar todo, ponerme al día con todo, quedar bien. Así que yo me regresé el domingo a la noche feliz, metí mis 7,000 aquí y me fui contento, me subí al bus, pero resulta que cuando yo voy en el bus paró a mitad de camino y se cierran todas las puertas para evitar un robo, y estando yo ahí dormido, el Señor me dice, te van a robar. Yo no sé si Dios le ha hablado a usted así. Y yo miré para todos lados y el bus está cerrado, nadie va a entrar aquí. Así que no le hice caso, dije, estoy escuchando voces. Cuando llego a Caracas, que era mi destino final, eran las 9 de la mañana, y antes de bajarme del bus, te dije que te van a robar. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Miré para todos lados, estaba de día, habían policías por todas partes, gente ya normal. Yo dije que aquí roben a las 5 de la mañana está bien, pero a las 9 de la mañana. Así que yo me bajé tranquilo con mi maleta y cuando voy caminando así, llegó alguien, me agarró aquí y me puso algo aquí. Yo no sé si era un cuchillo, si era un palo, no sé qué era, pero usted se imagina. Parecía que el tipo sabía y me metió la mano justo al bolsillo. Me sacó todo lo que yo había recibido aquella noche en la iglesia. El devorador dijo, te voy a dejar en las mismas. Así que en ese momento me acordé de Romanos 8:28. Y yo dije a veces, a usted no, pero a mí, a veces es tan fácil predicar sobre algo. Pero vivir lo que se predica, qué difícil es. Yo les puedo decir a ustedes en este momento Romanos 8:28 jocosamente, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y todo esto, y decirle, mi Dios suplirá todo lo falta, pero cuando está uno es otra cosa. Así que inmediatamente me enfrenté a ese devorador y a ese enemigo que se vino contra mí y me dijo, te dejé en la ruina. ¿Qué le vas a decir a tu esposa ahora que llegues a la casa? Saliste con las manos vacías y regresa con las manos vacías. Y lo único que me acordé fue de Romanos 8:28. Y me propuse, porque voy a decirles, bueno, este no es un secreto para muchos. Hay un antídoto contra todo el ataque del enemigo en la mente. El enemigo vino en mi mente y me decía, estás arruinado. No tienes con qué pagar, te van a cortar la luz, te van a cortar todo, estás mal, estás en la ruina. Pero entonces yo dije, hay la única forma de contrarrestar ese veneno es y me propuse desde que me bajé de ese autobús y me robaron, llegar a mi casa repitiendo, y era como un loro. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y yo le digo una cosa, yo tuve que repetir ese versículo, y esa es otra cosa que le voy a decir.
tuve que repetirlo tantas veces hasta que lo creí. ¿Me comprenden eso? Hasta que yo mismo lo creí. Porque a veces, sí, la Biblia dice, pero otra cosa es comenzar a creerlo, a devorarlo, a vivirlo, a sentir que ya pasa de aquí a aquí y comienza a tomar vida en nuestra, y comienza a correr. Así que cuando yo llegué donde mi esposa y ella me saludó, ¿y cómo le fue? Le dije, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ese fue mi saludo. Yo sé que ella dijo, algo pasó. No le dije nada. Y me acordé que yo tenía una tarjeta, de esas tarjetas débito, bueno, ya no se llamaba débito, y que tenía en el banco, en mi caso, tenía en el banco lo que, ese saldo que uno deja al final, para que no le cierren la cuenta. Bueno, eso me pasaba a mí. Y yo dije, yo tengo allá, y con lo que yo tengo allá me alcanza para 1 litro de aceite, para una harina pan, que es muy común para nosotros en Venezuela, una harina pan y tal vez un café. Esas son las 3 cosas que no pueden faltar. Y si uno tiene, me alcanza. No tenía para el bus, así que tuve que ir caminando hasta el banco. Y yo llegué con mi tarjeta y la saqué. Y cuando llegué al cajero, llegué y metí al cajero y metí mi código. 14,000 bolívares. El doble de lo que me habían robado. Del devorador salió comida. Y yo dije, yo creo que esto se equivocó. Porque a veces uno es incrédulo, ¿no? Y saqué la tarjeta y me fui a dar un vuelto por un parque ahí donde estaba cerca el banco. Y dije, voy a hacer la segunda vez. Y llegué la segunda vez. 14,000 más el saldito que tenía. No, sí es verdad. Pero todavía medio incrédulo, me entro al banco y le digo a la muchacha, le muestro mi tarjeta y le digo, señorita, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque yo no tenía sino esto en el banco y aquí me parecen 14,000 y tanto. Dijo, no señor, aquí no hay ningún error. Alguien depositó en su cuenta. Yo quiero saber quién es, no sé. Y quiero decirles que hoy, después de varios años, no sé. Del devorador salió comida. Con Nieves hemos hablado muchas veces y me ha contado sus experiencias y yo sé cuántas veces le ha pasado también a él. Y podría decirle más cosas, pero yo tengo que irme para la iglesia rápido, así que... Quiero hablarles de la segunda parte del enigma. Y del fuerte salió dulzura. Eso sí que tiene que decir. Y podríamos decir, ¿cuántos que están aquí en esta mañana, que se creían los fuertotes, los grandes, que le daban golpes a todo el mundo, hoy son hombres y mujeres cambiados por el poder de Dios? Voy a contarle 2 historias nomás, de las muchas que hay. A nuestra iglesia llegó una vez un joven, del que habíamos sido pastores cuando él era un niño que tenía 13, 14 años. Pero como muchos de esos niños se salen de la casa y se salen de la iglesia y se volvió un pandillero. Dejó al Señor y comenzó a traficar, a consumir, a robar y a hacer desastres. Y en todo Venezuela lo buscaban a él para condenarlo por todos los crímenes que había cometido. Su hermano menor lo agarró la policía y lo mató. Eran 4 hermanos y todos estaban en la pandilla. El segundo hermano lo agarró la policía y lo condenaron a 22 años y lo buscaban a él. Y cuando Hugo Vargas, que así se llamaba porque está con el Señor, llegó un domingo por la noche a la iglesia y el Señor tocó su vida. Era para ese entonces un muchacho como de unos 23, 24 años.
Y no voy a decir esto del pelo largo por el hijo del pastor, no tiene nada que ver eso. Pero en ese tiempo, el pelo largo así, desgreñado, sucio, era el símbolo de estar en las drogas, en la calle y todo eso. La faz del muchacho, la cara del muchacho representaba que tenía como 50 o más años. Envejecido, lleno de todo lo que trae las consecuencias del pecado. Así llegó Hugo Vargas aquella noche y se arrodilló. Quiero decirles que Hugo Vargas aquella noche terminó el culto a las 9 y no lo podíamos levantar del altar. Se quedó ahí de rodillas llorando hasta las 12 de la noche. Todo el mundo se fue, yo llegué y como lo conocía bien, llegué y le dije, mijo, levántese, ya puede irse a su casa. Dijo, no tengo a dónde ir. Creo que se quedó con nosotros esa noche. Para no ser tan largo con la historia, a los 15 días, Hugo Vargas llegaba a la iglesia, era otro. Se cortó su pelo, comenzó a andar una vida nueva. Y un día llegó, era un miércoles, nunca se me olvida. Y llega y me dice, él me decía, papá, quiero que ores porque tengo que ir a la oficina de inmigración a sacar mi cédula. Él era colombiano y estaba en Venezuela. Y yo le dije, pues vaya. Dijo, no, es que usted no sabe. Para yo ir allá y presentar mi nombre y mi cédula que estaba vencida, yo inmediatamente quedo preso. Porque a mí me está buscando la PTJ, la policía de no sé qué, me están buscando por todos los estados y mi hermano está preso 22 años, a mi hermano otro lo mataron, a mí me van a agarrar enseguida. ¿Yo qué puedo hacer? Entonces lo único que yo me acordé fue otra vez lo que dice la Biblia. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo único que nosotros como pastores podemos decirle a alguien cuando viene, ¿verdad, hermano Nieves? Decirle lo que dice la Biblia. Creer lo que dice la Biblia y poner en acción lo que dice la Biblia. Le dije, Hugo, ve a esa oficina por la fe. Usted es una nueva criatura. Así que Hugo se fue, se presentó. La historia es larga, pero quiero decirle que cuando él me contó que cuando iba llegando allá y que habían 3 adelante, el diablo le decía, corre, todavía tienes tiempo. Y por otro lado, en él decía, si nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Corre, todavía tienes tiempo. Ya no queda sino 2, ya no queda sino 1. Cuando llegó, él miró al policía que estaba ahí al lado, porque tenían un policía listo para eso. Y entonces cuando él dijo, Señor, estoy en sus manos. Tu nombre, Hugo Vargas. Era un documento que decía, Hugo Vargas no registra antecedentes penales. Desde ese día, de ese fuerte que mató, que robó, que consumió drogas, que hizo daño, se convirtió en un evangelista de Dios. Y hasta el día que se fue con el Señor hace un poquito, como un año, en Argentina, Hugo Vargas se fue sirviendo como un hombre de Dios. Del fuerte salió dulzura. Pero siendo pastores en Venezuela, tuve la oportunidad que Dios me dio de ir a la cárcel, bueno, a la cárcel pero a predicar, ok. Y estuve predicando en la cárcel por varios años, atendiendo gente. Llegó un momento que el Señor me dio gracia con la Guardia Nacional de allí y ellos mismos me prestaron una piscina plástica para bautizar y ellos me sacaban la gente para yo bautizarlos allá afuera. Pero un día, un sábado yo llegué, nunca se me olvida, no sé si, bueno, las cárceles por allá en nuestros países casi todas son iguales, era un salón ahí lleno de gente y ellos lo que llamaban la iglesia era un lugar donde ellos dormían ahí, unos encima de otros, otros en los baños, así todos puñascados, así apretados ahí, y quitaban todo eso y lo convertían en un templo. Y aquel sábado, cuando yo llegué a predicar, me fijé que se sentó al frente un hombre moreno. Bueno, cuando digo moreno, era moreno. Bien moreno.
pasado de moreno, mejor dicho. Alto, como de 1,90 de estatura, aparentemente un hombre fornido, pero él se había convertido ahí en el problema más grave de esa cárcel. Llegó el momento que la policía de la cárcel, la Guardia Nacional, le dieron lo que se llama ley de no sé qué cosa, y entonces los mismos le pagaron a otro prisionero para que lo matara. O sea, ya no lo aguantaban, hacía daños, todo el mundo le tenía miedo porque él pasaba y le tenían miedo. Y un día yendo al baño, alguien le clavó no diría que un puñal, sino una estaca. Se la clavó en el pulmón derecho. Tal vez el hombre no se dio cuenta, se le iba a clavar en el izquierdo, pero se clavó en el derecho. Por eso no lo mató de una. Cuando él quedó ahí, quedó sangrándose toda la noche. A la mañana siguiente lo llevaron al hospital. Cuando yo lo conocí, tenía 15 días. Y según su testimonio, me dijo este hombre, porque aquel sábado que yo llegué a predicar, yo no sabía ni quién era, ni en qué condición estaba. Yo me acuerdo que yo les prediqué como siempre predico, y el pastor de la iglesia ahí me dice, hermano Gonzalo, este hombre ha venido para que usted ore por él, por sanidad. Yo todavía no sé lo que tiene. Así que yo lo que hice fue imponer las manos, como dice la Biblia, y orar por él. Y yo me fui. A los 8 días que yo regreso, es que yo sé la historia. Porque los primeros que me llamaron fue el comandante de la guardia y el jefe de la cárcel, un señor. Y me dice, pastor, ¿qué le hizo usted a fulanito de tal? Yo me asusté al principio. Era un caso tan real que ellos mismos me invitaron, me dijeron, queremos que usted venga a desayunar al comedor de los militares. Y por primera vez un pastor lo invitan a comer con ellos. Allá yo fui a comer con ellos, me senté con ellos. Y el alcaide que llaman, o el jefe me dijo, ¿qué le hizo usted a este hombre? Dijo, este hombre no tenía remedio. Y él me dice, lo habíamos mandado matar porque ya no podemos hacer más nada. Pero ese hombre es otro. Desde el día que usted oró por él. Ese hombre comenzó a convertirse en la cárcel, en el que iba, pedía permiso y se metía a otros lugares y comenzaban. Y cuando la gente le tenía miedo, entonces se acercaba, no tenga miedo, yo lo que vengo es hablarle de Jesucristo. Y comenzaba, y aquellos que él le hizo daño comenzaba a abrazarlo y la gente no entendía por qué y comenzó a pasar eso. El testimonio de él es muy largo, pero lo que quiero decir es, aquel sábado que llegó a ese lugar y fue sanado, él salió del sitio a su celda y él me dice, yo dormí desde las 3 de la tarde, dormí toda la noche hasta el otro día domingo, me levanté como a las 12 del día y tenía más de 15 días sin dormir, con fiebre, dice, el dolor desapareció, la infección desapareció, yo soy un hombre nuevo, estoy sanado. Y entonces ahora en agradecimiento yo vengo diciéndole a la gente quién es Jesucristo, porque del fuerte salió dulzura. Y esa es la historia que hoy se repite en nuestras iglesias. Tenemos una hermana nueva, está comenzando a asistir nada más. Y sus hijos un día la llamaron, a Raquel, 8 días. Y le dijeron, mamá, no deje de asistir a esa iglesia. Porque desde que usted está asistiendo ahí, usted ha cambiado. Ya no es la misma. El esposo que es inconverso, le dice, ¿cómo se llama ella? Josefina. Josefina, tienes culto hoy, vete para tu iglesia. No, pero no está preparado la cena. No, yo la preparo, váyase a su iglesia. Yo prefiero que estés allí. Y los hijos mismos le dijeron, mamá, no sabemos qué ha pasado, pero hasta la cara cambió. Tus palabras no son las mismas. Tu forma de herir ya no es. Ahora eras diferente. Del fuerte salió dulzura.
Y si yo pregunto en este momento, ¿cuántos aquí pueden testificar lo mismo? Yo creo que no queda ni una sola mano abajo que no puede decir, ese soy yo. Del fuerte salió dulzura. Ese es el enigma de Sansón. Del devorador salió comida. Y no podía dejar de decir esto. Nieves conoce mi casa. La casa que tenemos, el Señor nos la dio en plena pandemia. Y no quedamos debiendo un centavo. ¿Cómo? No les puedo explicar ahora. Pero en los momentos de más crisis en este país, cuando menos había de nada, el Señor nos dio la casa que tenemos. Del devorador sigue saliendo comida. Y cuando yo miro a la gente en nuestra iglesia, la iglesia Renacer, y conozco a la gente y comienzo a preguntarles uno por uno, digo, hermanos, en estos días de crisis es cuando mayormente ha estado la bendición de Dios. Aleluya. Entonces, hay algo que vamos a aprender de Sansón hoy. No es solamente Sansón y Dalila, es Sansón, el hombre que presentó un enigma real que nos recuerda a nosotros todavía que tenemos un Dios que está en el cielo, un Dios que está al lado de nosotros, alguien que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces damos gloria a Dios.